El océano es otro mundo, el lugar menos explorado de la Tierra, donde la mente y el instinto se entrelazan en las formas de vida más antiguas del planeta. Entre ellas están los tiburones, criaturas que han sobrevivido a los dinosaurios, eras glaciares y millones de años, casi sin cambiar. Estamos acostumbrados a verlos en el cine como asesinos despiadados, pero detrás de esa imagen se esconde algo mucho más complejo. Son navegantes sensibles, estrategas y expertos en adaptarse. Su inteligencia destaca por la precisión de sus decisiones, memoria de rutas y comprensión de límites. Aún así, a veces este mundo cruza con el humano y casi siempre ocurre una catástrofe. En este documental conocerás todo sobre los tiburones, sus tipos, cómo los ha cambiado la evolución y qué hacer si te encuentras con uno. ¡Vámonos! Características de los tiburones. El tiburón no tiene dientes fijos, su mandíbula actúa como cinta transportadora, los dientes nuevos crecen atrás y reemplazan a los viejos al avanzar. En algunas especies esto sucede cada 2 o 3 semanas. Un tiburón puede cambiar hasta 30.000 dientes en su vida, lo que mantiene sus mandíbulas siempre listas. Este mecanismo es ideal para un depredador que no puede perder su herramienta de caza. Las formas de los dientes varían mucho entre especies. El tiburón tigre tiene dientes planos y aserrados, como cuchillos. El maco los tiene largos y afilados, como agujas. El tiburón martillo posee dientes inclinados para atrapar peces resbaladizos. Es interesante el truco de temperatura corporal del tiburón. La mayoría de los peces son de sangre fría, pero tiburones como el blanco o el maco pueden tener músculos más cálidos que el agua. Esto se logra gracias a un sistema especial de vasos sanguíneos que conserva el calor generado por los músculos. Como resultado, el tiburón puede cazar incluso en aguas frías, manteniendo una alta velocidad y potencia. Los tiburones son increíbles. Los tiburones son increíblemente resistentes a las infecciones. Su sangre contiene sustancias que inhiben el crecimiento de bacterias y virus. Las heridas sanan rápido, sin dejar rastro. Esta es una de las áreas más interesantes de la biomedicina. Los científicos estudian cómo los mecanismos inmunológicos de los tiburones pueden usarse en la medicina humana. La piel del tiburón es antimicrobiana, ya que su superficie impide que las bacterias se adhieran. Conviene destacar el ojo del tiburón, diseñado también como el de depredadores terrestres. La mayoría de las especies tienen una capa reflectante llamada tapetum, como los gatos, lo que les permite ver perfectamente en la oscuridad. En los tiburones de aguas profundas, los ojos suelen ser grandes para captar la luz más tenue. Algunos tiburones cierran los ojos con una membrana especial durante el ataque para proteger su visión de daños al golpear a la presa. La reproducción de los tiburones es un ejemplo de ingenio evolutivo, ya que presentan casi todas las formas de reproducción conocidas en la naturaleza. Existen ovíparos que ponen huevos en cápsulas resistentes, similares a bolsitas de sirena. Los vivíparos desarrollan sus embriones dentro de la madre, alimentados por una estructura parecida a una placenta. Los ovovivíparos tienen huevos que eclosionan dentro de la madre y las crías nacen como tiburones jóvenes ya formados. En ciertas especies, los embriones se alimentan de sus hermanos en el útero, una selección natural previa al nacimiento. La respiración del tiburón tiene particularidades propias. A diferencia de la mayoría de los peces, que bombean activamente el agua a través de sus branquias, muchos tiburones se ven obligados a nadar constantemente para que el agua pase por sus hendiduras branquiales. Detenerse para estas especies es asfixiarse, pero sus branquias funcionan con una eficiencia fantástica. Extraen hasta el 80% del oxígeno del agua. Algunas especies realizan migraciones de miles de kilómetros. Se necesita un buen sentido de orientación, y los tiburones lo poseen. Las investigaciones indican que se guían por el campo magnético terrestre, usando sus órganos electrosensoriales embrionarios para navegar. Es como una brújula interna que funciona a la perfección, incluso en el océano, donde no hay puntos de referencia. Los biólogos realizaron un experimento con tiburones limón para comprobar cómo reacciona el animal a los campos eléctricos que imitan la huella eléctrica de un organismo vivo. Pusieron electrodos en el agua para generar un campo eléctrico débil y observar la reacción del tiburón. Si se acerca a la zona donde está el campo, ¿cómo se comporta en el control, sin el campo? Y sí, los tiburones demostraron sensibilidad a señales eléctricas muy débiles. En la naturaleza, esto les permite detectar presas ocultas en la arena por sus impulsos musculares y nerviosos. El comportamiento de los tiburones es más complejo de lo que se cree.
no son simples máquinas de matar. Como muestran en las películas, los tiburones son capaces de aprender, recuerdan lugares, rutas e incluso responden a señales visuales. Los tiburones ballena regresan cada año a las mismas zonas, como si siguieran caminos invisibles. En los tiburones martillo se ha observado estructura social reuniéndose en grupos con roles de liderazgo. También existe un fenómeno conocido, la inmovilización tónica, en el que los tiburones entran temporalmente en un estado de inmovilidad al ser volteados de espaldas. En este estado, los músculos del animal se relajan completamente y los movimientos se detienen. Esto sucede por el cambio en la orientación normal del cuerpo en el espacio. Los aparatos vestibulares y receptores cutáneos envían señales al cerebro interpretadas como situación anormal. En respuesta, se activa un mecanismo de defensa. Los músculos se desconectan y los movimientos se detienen. Externamente, esto parece un sueño profundo o un trance, aunque la conciencia del tiburón no se apaga. Los científicos creen que la inmovilidad tónica en los tiburones no es un mecanismo de defensa, sino un vestigio evolutivo. Hace cientos de millones de años, los tiburones antiguos posiblemente usaban este método para sobrevivir, pero con el tiempo muchas especies perdieron esta característica. Para un depredador perfecto, esto resulta más vulnerable que ventajoso. Científicos, médicos y buzos usan este error en el sistema del tiburón para examinarlo, pero no debe abusarse. Para el animal, esto causa estrés y riesgo, ya que en muchas especies la ventilación y el intercambio de gases se afectan si están inmóviles mucho tiempo. Y créame, no cualquiera puede voltear un tiburón. Evolución. Hasta ahora, los científicos han descrito unas 540 especies de tiburones, pero este número varía porque cada año se descubren nuevas, sobre todo en aguas profundas o zonas costeras pequeñas. Los tiburones no son los más numerosos, pero sí de los más antiguos. Surgieron hace unos 450 millones de años, mucho antes que los dinosaurios. Esto sucedió en el Ordovícico, cuando la vida marina apenas empezaba a volverse compleja. Su origen se remonta a los antiguos peces cartilaginosos, que se separaron de los óseos aproximadamente en la misma época en que los vertebrados comenzaban a conquistar el océano. Los primeros tiburones tenían una estructura más simple, esqueleto de cartílago primitivo, mandíbulas simples y sin aletas definidas. Sin embargo, incluso en ese entonces, ya mostraban características que hicieron de los tiburones uno de los depredadores más perfectos del planeta. Una columna vertebral flexible, órganos sensoriales eficientes y un cuerpo aerodinámico, perfectamente adaptado para la caza. La evolución de los tiburones fue gradual y muy estable. Sus características generales han cambiado poco en millones de años, pues fueron exitosas según la selección natural. En el Devónico, hace 400 millones de años, los tiburones ya eran depredadores con mandíbulas, dientes, aletas dorsales y una cola que alcanzaba gran velocidad. A la vez, su sistema sensorial se formaba. Las ampollas de Lorenzini son receptores eléctricos presentes en tiburones y rayas. Son pequeños conductos glandulares ubicados en la piel, principalmente en el hocico y alrededor de la boca. Cada conducto termina en una bolsa sensible, llena de gelatina y conectada a un nervio. Estas ampollas permiten a los tiburones percibir los campos eléctricos más débiles que generan los músculos y órganos de los seres vivos. Por ejemplo, cuando un pez se mueve o incluso simplemente respira, su cuerpo emite impulsos de microvoltios, y el tiburón puede detectarlos a varios metros de distancia, incluso si la presa se ha escondido en la arena o está completamente inmóvil. Las ampollas de Lorenzini permiten a los tiburones orientarse en el océano al percibir los campos eléctricos de la Tierra, lo que les ayuda a migrar grandes distancias sin perderse. En otras palabras, es una especie de radar biológico, uno de los órganos sensoriales más sensibles en el mundo animal. También está la línea lateral, un órgano sensorial que tienen la mayoría de los peces, incluso los tiburones. Consiste en una serie de pequeños poros y canales que recorren los costados del cuerpo, desde la cabeza hasta la cola. Dentro de los canales hay células sensibles llamadas mecanorreceptores, que responden a las vibraciones y movimientos del agua. Gracias a la línea lateral, el tiburón detecta vibraciones y ondas mínimas creadas por animales o el movimiento del agua. Si un pez nada cerca, genera cambios de presión que la línea lateral percibe. Estos órganos se convirtieron en una poderosa ventaja evolutiva, permitiendo a los tiburones detectar a sus presas incluso en completa oscuridad y aguas turbias. En las épocas siguientes, especialmente en el Carbonífero y el Pérmico, los tiburones comenzaron a diversificarse. Algunas especies se adaptaron a vivir en el fondo, mientras que otras al océano abierto. En esa época surgieron cladocilacos con hocico corto, dientes pequeños y sin escamas. Eran cazadores veloces, pero sus mandíbulas aún no podían proyectarse como las de los tiburones modernos. En el Pérmico surgieron tiburones con dientes más fuertes y cuerpos grandes,
precursores de las familias modernas. El esqueleto cartilaginoso les daba ligereza y flexibilidad, permitiéndoles giros bruscos y ahorrar energía, a diferencia de los peces óseos. La extinción entre el Pérmico y el Triásico eliminó muchos organismos marinos, pero los tiburones sobrevivieron y ocuparon rápido los nichos vacíos. Fue en ese momento cuando ocurrió un importante cambio evolutivo. Sus cuerpos se volvieron más aerodinámicos y las aletas se especializaron. Las pectorales daban estabilidad, las dorsales también, y la cola asimétrica, con el lóbulo superior más largo, les daba un fuerte impulso hacia arriba y adelante. La cola heterocerca permitió a los tiburones ser excelentes nadadores. Las mandíbulas también cambiaron. Ahora eran móviles y podían adelantarse para atrapar y sujetar presas resbaladizas. Los dientes evolucionaron activamente. A diferencia de otros vertebrados con dientes permanentes, los tiburones desarrollaron reemplazo continuo. Varias filas crecen y avanzan, sustituyendo los que se pierden. Esto permitió a los tiburones mantener un filo afilado como cuchillas, aumentando sus posibilidades de supervivencia. Sobrevivió la especie Helicoprion. La principal característica era una espiral de dientes en la boca, similar a una sierra circular. Durante mucho tiempo, los científicos debatieron sobre cómo estaba ubicada exactamente esta espiral. Si en la boca, en la mandíbula o más adentro, en la garganta. Las reconstrucciones modernas indican que la sierra dental del Helicoprion estaba en la mandíbula inferior y ayudaba a atraer la presa a la boca, como un molino de carne. El pez medía 7 metros y pesaba hasta 450 kilogramos. Se alimentaba de animales de cuerpo blando, como peces y moluscos. En el Mesozoico, entre 200 y 100 millones de años atrás, los tiburones se diversificaron y surgieron grupos que originaron familias modernas. Unas especies adoptaron vida lenta en el fondo marino y otras se adaptaron a la caza pelágica activa. En ese mismo periodo, surgieron formas de gran tamaño, los antepasados de tiburones gigantes como el megalodón. Se cree que el megalodón alcanzaba una longitud de más de 15 metros y era el depredador máximo de los ecosistemas marinos. Sus enormes dientes de hasta 18 centímetros evidencian la gran evolución del aparato mandibular de los tiburones. Con el enfriamiento oceánico y el cambio alimenticio, las especies grandes desaparecieron y solo sobrevivieron las más pequeñas y adaptables. Los sistemas sensoriales de los tiburones evolucionaron y su olfato se volvió tan agudo que pueden detectar rastros de sangre en una concentración de una gota por cada millón de partes de agua. Las ampollas de Lorenzini evolucionaron para detectar campos eléctricos de organismos vivos, incluso los latidos del corazón de un pez enterrado en la arena. Los ojos también se adaptaron a diferentes condiciones de iluminación. Las especies de aguas profundas tienen pupilas grandes y capas reflectantes en la retina, como los gatos. Algunas especies crearon órganos bioluminiscentes para camuflarse y comunicarse en la oscuridad. Los tiburones modernos son el resultado de una larga evolución. Conservan un esqueleto cartilaginoso que los hace ligeros y resistentes. Las escamas, formadas por dentículos placoides, sirven de armadura y disminuyen la resistencia al agua. La manera en que nada el tiburón es eficiente. Su movimiento ondulante reduce la turbulencia, y los músculos trabajan casi continuamente por la estructura especial de los miomeros. Sus estrategias reproductivas también son el resultado de millones de años de selección. De la ovoviviparidad al viviparismo con conexión tipo placenta. Esto permitió la supervivencia de la descendencia, incluso en océanos inestables. Los mecanismos evolutivos, la selección natural, la adaptación a nichos ecológicos y la modificación de órganos sensoriales y de alimentación hicieron a los tiburones de los organismos más resistentes. Aunque otros grupos sufrían extinciones masivas, los tiburones siempre lograban sobrevivir adaptando su forma, comportamiento o caza. Por eso, tras casi medio billón de años, siguen siendo de los depredadores más perfectos de la naturaleza. Especies de tiburones. Todas las especies de tiburones pertenecen a la clase de peces cartilaginosos y se dividen en 8 órdenes principales. Revisemos y busquemos las especies más interesantes. Empecemos con los lamniformes, la élite de los tiburones. Rápidos, fuertes y diseñados para atacar perfectamente. La estrella es el tiburón blanco, llamado el gran blanco. No es de extrañar. Llega a medir hasta 6 metros de largo, alcanza velocidades de casi 40 kilómetros por hora y su visión es mejor que la de un gato. Su pariente es el tiburón maco, un velocista oceánico capaz de saltar fuera del agua hasta 6 metros de altura. El tiburón tigre de arena parece torpe y nada despacio, pero lo compensa con astucia. Antes de atacar, traga aire para quedarse suspendido sin moverse. Entre los lamniformes está el enigmático tiburón duende, una pesadilla abisal con mandíbula extensible que se lanza en segundos. Después siguen los carcharínidos,
la familia más numerosa con más de 270 especies, desde los impresionantes tiburones tigre hasta los tiburones toro, que nadan incluso en agua dulce. El tiburón tigre debe su nombre a sus rayas, pero su comportamiento es aún más interesante. Es una carroñera submarina, come todo lo que encuentra, desde tortugas hasta placas de autos. Y sí, se han encontrado esas cosas en su estómago. Y el tiburón toro es conocido por su ferocidad y por tener el récord de distancia nadando río arriba. Incluso lo han capturado a 3.000 kilómetros del mar. Los tiburones de arrecife son una casta aparte. Son gráciles como gatos y patrullan los corales con una elegancia depredadora. Aquí también se incluye el tiburón azul, esbelto, como si estuviera hecho de acero, que viaja miles de kilómetros para seguir a los bancos de atún. Mientras los lamniformes y carchariniformes cazan en el océano, los tiburones alfombrados destacan por su camuflaje y calma. Sus cuerpos tienen patrones como una alfombra oriental y su comportamiento es muy astuto. La más famosa es el tiburón ballena, un gigante de hasta 18 metros de largo, pero completamente pacífico. Filtra plancton abriendo la boca más ancha que la altura de una persona. Otras especies de tiburones alfombra, como el tiburón barbudo o el wobbegong, se camuflan en el fondo y esperan pacientemente a que la presa se acerque. Cuando eso sucede, hay un destello, un golpe y de nuevo tranquilidad. Y ahora, las sombras de las profundidades. El orden Squaliformes. Aquí viven tiburones para los que el tiempo transcurre de manera diferente. Por ejemplo, el tiburón de Groenlandia puede vivir más de 400 años, es el vertebrado más longevo conocido. Solo crece 1 centímetro al año y su carne es venenosa para los humanos sin procesar. Otros cazones están armados con espinas en la espalda y órganos luminosos. La bioluminiscencia les permite ocultarse entre el parpadeo del agua y evitar depredadores. A continuación sigue el orden de los hexanquiformes. Son fósiles vivientes. Los tiburones modernos tienen 5 hendiduras branquiales, pero estos tienen 6 o 7, como sus antepasados previos a los dinosaurios. Son lentos, enormes y parecen monstruos relictos. El tiburón de 6 branquias, el más conocido, vive hasta 2 kilómetros de profundidad. Su cuerpo fuerte y sus grandes ojos parecen decir, «Lo he visto todo». A veces estos tiburones suben a la superficie de noche, como fantasmas del Mesozoico. Existen representantes inusuales, el orden Heterodontiformes, con dientes delanteros afilados para agarrar, y traseros planos para triturar caparazones. Son gourmets expertos en moluscos y cangrejos. El tiburón cornudo, símbolo del orden, tiene 2 cuernos sobre los ojos. No es peligroso, es nocturno y prefiere las cuevas como hogar. A pesar de su tamaño modesto, parece un personaje de caricatura cansado del bullicio submarino. Los tiburones del orden Pristioforiformes son, quizás, la creación más extraña de la evolución de los tiburones. Tienen el hocico convertido en una larga sierra llena de dientes, que no es solo un adorno. Con su ayuda, el tiburón detecta a su presa por impulsos eléctricos y luego la ataca con golpes fulminantes. No son grandes, miden hasta 1,5 metros, pero son muy precisos en sus movimientos. Por último, los squatiniformes, planos como rayas y depredadores al acecho. Su cuerpo está adaptado para enterrarse en la arena, dejando afuera solo los ojos y la boca. Cuando un pez nada cerca, el tiburón ángel se lanza con una velocidad que envidiaría a cualquier gato. Tiene aletas extendidas, hocico ancho, y actúa como un yogi y un asesino en las sombras. Antiguamente, los marineros los llamaban ángeles del mar por su forma. Y ahora volvamos a los tiburones. La inteligencia de los tiburones. En la conciencia colectiva, el tiburón es una máquina de matar, fría y sin pensamiento. Pero la ciencia demuestra lo contrario. Los tiburones no solo responden a estímulos, también analizan, recuerdan, deciden y, al parecer, muestran curiosidad. Su comportamiento va más allá del instinto. Es más complejo de lo que parece. Para entender esto, hay que ver su cerebro, que es muy desarrollado pero diferente al de los mamíferos. El cerebro del tiburón es pequeño, representa solo el 0.008% de su masa corporal, menos que en los humanos. Pero el tamaño no lo es todo. La estructura de este cerebro dice otra cosa. Los tiburones tienen lóbulos frontales desarrollados responsables del aprendizaje y procesamiento de información, lo cual es raro en peces. En muchas especies, estos lóbulos controlan la memoria espacial y la orientación. Por ejemplo, los tiburones recuerdan dónde están los arrecifes, rutas migratorias y sitios de presas. Algunos vuelven a los mismos sitios tras años, como si recordaran un mapa submarino. Esto se ha visto en los tiburones cornudos de la costa de California, que regresan cada año a las mismas cuevas para reproducirse, aunque pasen años entre visitas. Otros tiburones.
Los experimentos en acuarios demuestran que los tiburones son capaces de aprender de la experiencia. Durante varias observaciones, los tiburones debían presionar un panel con el hocico para recibir comida. Tras varios intentos, entendieron el principio y hacían la tarea sin errores. Además, cuando el panel cambiaba de color, el tiburón se adaptaba, asociando el estímulo con el resultado y ajustando su comportamiento. En otro estudio con tiburones nodriza, los científicos notaron que los peces distinguen formas e incluso colores. Podían elegir el objeto correcto si estaba asociado con una recompensa. Esto no es solo un reflejo condicionado, sino el inicio de una elección consciente. El comportamiento social de algunas especies sorprende, como los tiburones martillo, que suelen ser solitarios pero en ocasiones forman grandes grupos. Antes se creía que era coincidencia o migración, pero ahora hay datos que muestran estructuras jerárquicas. Los jóvenes están en la periferia y los adultos cerca del centro, donde es más seguro. La inteligencia de los tiburones destaca en la caza, como cuando el tiburón blanco ataca a una foca actuando sin impulsividad. Primero, da vueltas a distancia, evalúa la velocidad de las corrientes, la dirección de la luz y solo entonces elige el ángulo de ataque. Ataca principalmente desde abajo y de lado, donde la presa es más visible en la superficie. Investigaciones con sensores mostraron que antes de lanzarse, el tiburón acelera su ritmo cardíaco para preparar los músculos en una acción coordinada que implica trabajo neuronal complejo. La interacción entre tiburones y personas es interesante. Al estar en el agua, el tiburón no ataca de inmediato, suele dar vueltas y hacer pasadas de reconocimiento. Analiza lo que ve: un competidor, una presa potencial o un peligro. Los científicos llaman a esto contacto de prueba. El tiburón suele tocar a la persona con el hocico. Ahí se concentran los sensores que captan la información de las señales eléctricas del cuerpo. Y solo en casos muy raros ocurre un ataque. Se conocen casos en los que los tiburones mostraron una cautela sorprendente o incluso interés por las personas. Los buzos que trabajan con grandes depredadores como los tiburones tigre o los tiburones blancos cuentan que estos pueden distinguir a las personas por su comportamiento. Si alguien entra en pánico y se mueve bruscamente, el tiburón se alerta. Si la persona se mueve con calma y sin amenaza, el tiburón se acerca, pero no ataca. En la naturaleza, la calma indica ausencia de peligro o presa. Así, un investigador en Sudáfrica comenzó a observar a un tiburón tigre en particular, al que llamó Emma. Ella volvía seguido al área de estudio y dejaba que la gente se acercara lo suficiente para tocarle la espalda. Los casos en los que reconocía a las personas se repetían una y otra vez. Los tiburones ballena gigantes suelen acercarse a los mismos buzos en Filipinas y México. Los investigadores piensan que los tiburones asocian la forma y movimientos humanos con seguridad. Una sorprendente faceta de la inteligencia de los tiburones es su precisa orientación en el océano, similar a la de aves o delfines. A primera vista, puede parecer que los tiburones simplemente se dejan llevar por las corrientes, pero investigaciones de las últimas décadas han demostrado que esto no es así en absoluto. Cuando los biólogos empezaron a equipar a los tiburones con transmisores satelitales, quedó claro que muchas especies realizan migraciones regulares, siguiendo rutas que se repiten estrictamente. Por ejemplo, los tiburones azules y oceánicos de aleta blanca cruzan el Atlántico y regresan al mismo sitio tras meses o años. Las investigaciones mostraron que no es coincidencia. El animal no solo sigue olores, también usa un mapa interno como un sistema de posicionamiento global biológico. El cerebro del tiburón no es como el de los mamíferos, pero tiene partes similares al hipocampo, responsable de la memoria y orientación espacial en nosotros. Estas áreas en tiburones están muy desarrolladas en especies que migran largas distancias, como el maco o los tiburones azules. Esto hizo suponer a los investigadores que poseen mapas neuronales con información de direcciones, campos magnéticos y características de la ruta. Los experimentos la confirmaron. Científicos ponían tiburones jóvenes en tanques con campos magnéticos alterados y observaban cómo corregían su dirección. Cuando el campo imitaba el retrato geomagnético de una zona lejos de su hábitat, los tiburones nadaban en la dirección para regresar a casa. Esto muestra la capacidad de percibir el campo magnético terrestre y usarlo para navegar, como las tortugas marinas. Sin embargo, la magnetorrecepción sola no basta para regresar con precisión. Los tiburones, especialmente las especies de arrecife, demuestran que recuerdan detalles del entorno, como grutas de piedra, cordilleras submarinas y características de temperatura y composición química del agua. Todo esto, según los datos, lo almacenan en su memoria espacial. En un experimento con tiburones cornudos, los colocaron en un laberinto artificial con varias vueltas. Tras varios intentos, los tiburones elegían el camino correcto al instante y tras semanas ya no cometían errores. Aunque cambiaban la luz y el olor,
seguían encontrando la salida guiados por un mapa interno. También se han hallado neuronas sensoriales en tiburones capaces de detectar gradientes débiles de presión, corrientes y temperatura. Esto les brinda una visión dinámica del océano más que coordenadas, una imagen completa que les ayuda a ubicarse. Se puede decir que el tiburón percibe el océano como un sistema completo, y no como un conjunto de puntos. Un ejemplo de esto es el tiburón azul. Investigadores de la Universidad de Rhode Island usaron etiquetas satelitales y descubrieron que puede cruzar 9.000 kilómetros de océano y volver al mismo punto de alimentación con precisión de decenas de kilómetros. Además, cuando la temperatura del agua cambiaba, el tiburón ajustaba su ruta. Se movía a lo largo de la termoclina óptima, es decir, la capa de temperatura confortable. Esto combina memoria de ruta, retroalimentación sensorial y reacción al entorno, usando un algoritmo real de pensamiento espacial. Incluso hay datos que indican que los tiburones son capaces de aprender rutas unos de otros. Los ejemplares jóvenes siguen a los adultos durante los primeros años de vida y, al parecer, memorizan el camino. De otra manera, no se puede explicar la estabilidad de la migración. Es una transmisión colectiva de información, similar al comportamiento cultural de ballenas o aves. El comportamiento de los tiburones cerca de las personas revela sus capacidades cognitivas. Los buzos que trabajan regularmente con ellos afirman que los tiburones son capaces de reconocer el estado de ánimo de una persona. Esto puede sonar poético, pero hay una explicación lógica. El tiburón capta la frecuencia cardíaca y la actividad eléctrica de los músculos. Si la persona está tranquila, las señales son uniformes. Si está asustada, son caóticas. Para el tiburón, esto es tan claro como lo es la expresión facial para nosotros. A veces, la interacción entre las personas y los tiburones se convierte en una verdadera cooperación. En las islas del Pacífico, dicen que los tiburones siguen a los botes para aprovechar el pescado que tiran, sin atacar. Algunos tiburones siguen embarcaciones por semanas. Incluso los ataques de tiburones, si se analizan detenidamente, a menudo no son señal de agresión, sino de un error de percepción. El tiburón blanco ataca porque la silueta de un surfista parece la de una foca. Tras la primera mordida, suele soltar al notar que la presa no es la adecuada. Hoy en día, los tiburones cada vez más se convierten en objeto de estudio de la etología cognitiva, una ciencia que investiga el pensamiento de los animales. Los científicos los llaman la mente del océano. No en el sentido de inteligencia como la de un humano, sino en el sentido de la capacidad de adaptarse y tomar decisiones. Aunque su cerebro es distinto al humano, puede hacer cálculos, análisis y hasta planificar de forma básica. En algunos países, personas y tiburones ya aprenden a coexistir. En Hawái y las Bahamas hay programas de contacto neutral. Los buzos se sumergen con los tiburones sin alimentarlos ni asustarlos, solo conviven con ellos. Poco a poco, los tiburones ven al ser humano como parte del entorno. Se acercan, observan y a veces pasan lento cerca, mirando a los ojos con una mirada significativa. Quizás sea curiosidad o solo atención a algo nuevo. Pero eso ya no es indiferencia ni miedo. Pero por otro lado, la caza de tiburones. Hace unos 100 años, quien mataba a un tiburón era visto como un héroe. Hoy en día, la actitud hacia esta actividad está cambiando rápidamente. Y por supuesto, no es sin razón. Antes, la caza de tiburones era una competencia o solo cuestión de supervivencia. Los pescadores mataban tiburones atrapados en redes o que amenazaban la pesca. Y en pueblos costeros se usaba su carne y grasa para alimento e iluminación. En Hawái y Filipinas, los dientes de tiburón se usaban como herramientas, adornos y símbolo de fuerza. Pero en el siglo XX, todo cambió. La pesca industrial transformó a los tiburones de depredadores a productos rentables. Hoy se cazan principalmente por razones económicas. Lo más rentable no es la carne, sino las aletas. El finning es el nombre de la práctica cruel en la que a un tiburón vivo se le cortan las aletas y el animal es arrojado de nuevo al mar. Sin aletas, los tiburones no nadan bien. Se hunden, mueren asfixiados o son presa de otros peces. La muerte suele llegar a estos depredadores marinos en pocas horas. El aleteo es una práctica cruel que causa la extinción de tiburones y altera el ecosistema. Con estas aletas se elabora la famosa y costosa sopa de aleta de tiburón seca, un platillo de alto estatus en China y Singapur. 1 kilo de aletas secas cuesta entre $400 y $1,000 y una porción de sopa entre $100 y $300 en restaurantes de Hong Kong o Pekín. Aunque hay más presión social, la demanda sigue. La carne de tiburón es más barata y se comercializa activamente. En Japón, Indonesia, Perú y especialmente en Islandia o Noruega, se consume bajo diferentes nombres. Por ejemplo, en Islandia es conocido el manjar fermentado llamado hakarl, hecho de tiburón de Groenlandia. La carne se remoja y seca para eliminar la trimetilamina, un compuesto tóxico que la vuelve venenosa cuando está fresca.
En Portugal hay platillos hechos de tiburón casao, así llaman a los tiburones pequeños que se comen. A veces en los restaurantes se puede encontrar sopa de tiburón. Hay platillos con tiburón horneado o hervido, pero son muy raros. Sin embargo, la mayor parte de la carne de tiburón en el mundo no se vende bajo su propio nombre. A menudo se vende como pez espada, bacalao o incluso atún. Cada año se matan entre 70 y 100 millones de tiburones en el mundo, mientras que más de un tercio de las especies ya están en peligro de extinción. Entre las más afectadas están el tiburón gigante, el tiburón martillo de aleta blanca oceánica, así como varias especies de tiburón maco. Estas especies son especialmente vulnerables porque crecen lentamente, alcanzan la madurez sexual tarde y tienen pocas crías. Una tiburón maco puede gestar hasta 18 meses y tener de 4 a 12 crías. Otro gran problema con la estructura es que muchos tiburones mueren no por la pesca dirigida, sino como captura incidental. En redes para atún, marlín o bacalao, miles de tiburones quedan atrapados y son arrojados por la borda. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Fondo Mundial para la Naturaleza, este factor ha sido la principal causa de la disminución de la población del tiburón oceánico de puntas blancas, en más del 90% en los últimos 60 años. En este contexto, varios países comenzaron a implementar restricciones estrictas. En 2013, la Unión Europea prohibió completamente la práctica del aleteo. Ahora todos los tiburones deben ser desembarcados en los puertos con las aletas intactas. Medidas similares se han adoptado en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y en varios países del Caribe. China ha reducido gradualmente el consumo de sopa de aleta desde 2012 y la prohibió en banquetes oficiales. Hong Kong, antes centro del comercio de aletas, ahora identifica públicamente productos de tiburón y exige indicar su origen. Las prohibiciones no siempre funcionan. En Indonesia, Sri Lanka y Yemen aún hay grandes mercados ilegales de aletas secas y carne. En costas africanas como Somalia o Mozambique, las aletas de tiburón sirven como moneda para pagar combustible o equipo de pesca. E incluso en las Maldivas, donde la caza está prohibida desde 2010, los cazadores furtivos todavía usan trampas nocturnas. A pesar de esto, la actitud hacia los tiburones está cambiando. Científicos y buzos destacan cada vez más que estos depredadores juegan un papel importante en los ecosistemas marinos. Controlan otras especies y evitan que individuos débiles o enfermos propaguen enfermedades. Eliminar tiburones de la cadena alimenticia causó consecuencias graves, como la proliferación de rayas en el Atlántico, que acabaron con poblaciones de vieiras y cangrejos raros. En varios países, los tiburones ahora son protegidos y atraen turismo, en lugar de ser cazados. En Bahamas, Fiji y Maldivas hay reservas donde la pesca de tiburones está totalmente prohibida. ¿Qué pasa si un tiburón ataca? No consideres a los tiburones pacifistas. Siguen siendo depredadores, aunque no les intereses en ese momento. Y el miedo de las personas a los tiburones no surgió de la nada. El miedo moderno de la humanidad a los tiburones, que se consolidó a través de la cultura, surgió en 1916. Ese verano, 5 personas fueron atacadas en la costa de Nueva Jersey. 4 murieron y 1 sobrevivió. Estos episodios inspiraron a Roberto Bloom a crear imágenes que se convirtieron en la base de las mandíbulas de los horrores estadounidenses, que se producían desde 1910. Actualmente, este tipo de películas provoca el miedo a asesinos en el océano en la gente común. Otro caso conocido es el accidente del crucero Indianápolis al final de la Segunda Guerra Mundial. El Indianápolis, del tamaño de 2 campos de fútbol, se construyó en 1931. Durante la Segunda Guerra Mundial se consolidó como uno de los buques de guerra más temibles de Estados Unidos, sorprendiendo al esquivar ataques japoneses. No es de sorprender que precisamente a él le confiaran la misión. En verano de 1945, una carga ultrasecreta fue llevada al Indianápolis. El capitán Charles Butler McVeigh desconocía la carga y solo supo el destino ya en el mar. Se dirigían a la isla de Tinian para entregar el núcleo de la bomba atómica Little Boy, que los estadounidenses lanzaron sobre Hiroshima el 6 de agosto. Cuando la carga fue entregada, el capitán McVeigh suspiró aliviado, pero él aún no sabía que en su vida y en la de su barco estaba por venir la página más aterradora que alguien con razón podría considerar una maldición. El Indianápolis recibió la orden de ir a Guam y luego a la isla filipina de Leyte. Navegar. Debía seguir una trayectoria estrictamente determinada para no encontrarse con submarinos enemigos. Pero el capitán McVeigh decidió ignorarlo y confiar en la suerte. Tampoco se tenía información sobre submarinos japoneses en esa área. Tal vez no había datos, pero resultó que sí había un submarino.
El 29 de julio de 1945, alrededor de las 23:00, el submarino japonés Priam 50-8 atacó el crucero desde una distancia de 4 millas. 1 minuto y 10 segundos después, se produjo una poderosa explosión. El torpedo destruyó la sala de máquinas del Indianápolis, matando a los miembros de la tripulación que se encontraban allí. Resulta que sacaron el boleto de la suerte, porque lo que pasó después no se lo deseas ni a tu peor enemigo. Por la naturaleza de los daños, estaba claro que al crucero le quedaban solo unos minutos a flote. El transmisor de radio dejó de funcionar y la tripulación no pudo enviar una señal de auxilio. Uno mismo. Posteriormente se supo que el operador de radio del Indianápolis sí logró transmitir una señal de auxilio al aire. Al menos 3 estaciones estadounidenses la recibieron, pero la ignoraron o la tomaron como desinformación japonesa. El capitán McVeigh dio la orden de abandonar el barco. Él animaba a la tripulación, asegurando que pronto los encontrarían porque estaban en una zona muy transitada por barcos. 12 minutos después del impacto del torpedo, el Indianápolis, sacudido por el agua que entraba por el gran agujero, se hundió hasta el fondo, y junto con él, alrededor de 300 de los 1.196 miembros de la tripulación. Durante 3 días, hasta la llegada de la ayuda, se vivió un terrible drama en medio del océano. Los marineros sobrevivientes quedaron dispersos en más de 250 kilómetros cuadrados. Solo algunos lograron ponerse los chalecos salvavidas y otros tuvieron suerte de encontrar balsas para subirse. Durante la noche, muchos heridos graves murieron. Algunos marineros deliraban tras tragar combustible del agua, y el nuevo día recibió a la tripulación con un sol abrasador, que llevaba los cuerpos agotados al extremo de la extenuación. Al segundo día, decenas de tiburones hambrientos rodearon el naufragio. Al principio, despedazaban a los miembros muertos de la tripulación. La sangre en el agua del mar atraía a más depredadores. Los sobrevivientes se agruparon y a su alrededor se formó un círculo de aletas. De 80 personas solo, 17 sobrevivieron hasta la mañana. Y a pesar de todo esto, los veteranos sobrevivientes recuerdan que los tiburones no fueron la prueba más aterradora a la que tuvieron que enfrentarse en las aguas del mar de Filipinas. Los marineros morían de deshidratación, hipotermia y algunos perdían la razón. Vi cómo varias personas murieron por las mordidas de tiburón, recuerda Dick Telling, de 89 años. Sin embargo, también vio cómo el doble o el triple de personas murieron por beber agua de mar. Al cabo de 3 días, la gente empezó a hundirse en los chalecos salvavidas, que estaban hechos de fibras de ceiba y solo podían mantener la flotabilidad durante 48 horas. Como nadie recibió la señal de socorro del Indianápolis, nadie pensó en buscar el crucero hundido. El 2 de agosto, un piloto estadounidense que patrullaba la zona encontró por casualidad a los marineros medio vivos. Tras el informe de los pilotos, se enviaron un hidroavión y barcos militares estadounidenses a la zona. Basada en esta tragedia, se filmó el documental Océano de Miedo, el ataque de tiburones más aterrador, y la película Crucero, protagonizada por Nicolas Cage. Solo lograron sacar del agua a 321 personas con vida, de las cuales 5 murieron ya a bordo de los barcos de rescate. 883 marineros murieron por deshidratación, heridas o golpes de calor, se suicidaron, enloquecieron o fueron devorados por tiburones. Las historias de supervivencia impresionan tanto como las pesadillas de asesinatos. Rodney Fox, australiano, fue atacado por un gran tiburón blanco en 1963 mientras pescaba submarinismo. Su historia trata de mordidas, dolor y un milagro de salvación. Fox sobrevivió con graves heridas y luego se dedicó a estudiar y proteger tiburones, contribuyendo al conocimiento científico y organizando expediciones. Está la historia de Bethany Gamilton, surfista de 13 años en Hawái, que en 2003 perdió el brazo izquierdo tras ser atacada por un tiburón tigre. Sufrió una grave lesión, una larga recuperación y un inesperado regreso al deporte profesional. Un mes después, Bethany regresó al surf y luego se volvió surfista profesional, figura pública y creadora de videos. Las transmisiones de televisión y la película Alma de surfista detallan tanto el momento del ataque como el proceso de rehabilitación. Y este es el caso de Mick Fanning en 2015 durante la final del torneo profesional J-Bay Open en Sudáfrica. La cámara transmitía en vivo cuando un gran tiburón apareció junto al surfista, volteó la tabla y atacó. En el video, Fanning empujó al tiburón. Los rescatistas llegaron rápido y el surfista sobrevivió sin heridas graves. Las imágenes impactaron.
Una cámara de televisión grabó el ataque en vivo. Millones presenciaron cómo ocurren estos incidentes y la rapidez de los servicios de rescate. Periodistas y expertos después analizaron la grabación en detalle. Probablemente, el tiburón confundió la silueta de la persona con la de una foca. La reacción de Fanning, los golpes y los intentos de mantener el control, fue reconocida como una táctica de supervivencia adecuada. También hay casos menos conocidos, pero igual de aterradores, como una serie de ataques cerca de la isla de Reunión en el Océano Índico. En las últimas décadas, aumentaron los ataques a surfistas y nadadores, provocando prohibiciones de nado y debates en círculos científicos. ¿Por qué aumentan los encuentros en esta región? Las investigaciones relacionan esto con el cambio en las rutas migratorias de los peces, el turismo, el cambio en la infraestructura costera y la disminución de las presas habituales de los tiburones, lo que cambia su comportamiento y los obliga a acercarse a la costa en busca de alimento. Hay muchos materiales e investigaciones sobre estos incidentes. Ellos demuestran que no hay una sola causa y que el conflicto entre humanos y tiburones suele agravarse por cambios en el ecosistema. Bueno, ¿qué se puede decir aquí? La pesca comercial, el vertido de desechos y alimentar desde barcos alteran el comportamiento de los tiburones, volviéndolos más cautelosos y propensos al contacto humano. Las historias aterradoras suelen acompañar la larga relación entre las personas y el océano. ¿Qué pasa al invadir un entorno con reglas distintas? Las investigaciones científicas y periodísticas, incluidas las investigaciones de algunos ataques notorios, destacan que se puede reducir el número de incidentes mediante una combinación de educación pública, monitoreo de restricciones a actividades peligrosas en ciertos periodos y la conservación de las poblaciones naturales de peces. ¿Y qué hacer si te encuentras accidentalmente con un tiburón en aguas poco profundas? Por ejemplo, durante unas vacaciones en Egipto, puedes observar cómo se comporta un buzo profesional. Lo primero que hace, por supuesto, es mantener la calma absoluta. Movimientos bruscos, salpicaduras o alejarse rápido pueden detonar al tiburón. Si alguien entra en pánico y agita brazos o piernas, el tiburón lo percibe como señal de una presa herida. La regla principal es no entrar en pánico, no golpear el agua ni intentar huir rápido. Los buzos aprenden a moverse lo más lento posible. Procuran no darle la espalda al tiburón y siempre mantenerlo a la vista. En muchas especies de tiburones, como los blancos, tigres y toro, el ataque suele darse desde el punto ciego. Cuando el tiburón se da cuenta de que lo están viendo, rara vez se atreve a atacar. La sorpresa es su principal ventaja. Por eso, los profesionales siempre están atentos a la dirección de la mirada. Los tiburones giran el cuerpo para mantenerse de frente a ella. Y si hay varios tiburones, intentan colocarse junto al arrecife u otra protección para evitar ataques por la espalda. Otro aspecto importante es la posición corporal. Los nadadores expertos saben que estar de pie en el agua te hace parecer menos una presa, mientras que estar horizontal recuerda a una foca o pez. Por eso, si ves un tiburón, mantente vertical y junta brazos y piernas para no llamar su atención. Los buzos observan el lenguaje corporal del tiburón. Cuando el animal pasa de tranquilo a tenso, se nota rápido. Acelera movimientos, baja aletas pectorales, arquea la espalda y se acerca a la presa. Esa es una señal de que está evaluando al objeto como una amenaza o una posible presa. En ese momento, lo más importante es no provocarla. Buzos experimentados a veces empujan suavemente al tiburón si se acerca mucho, dándole un toque firme en el hocico o costado de la cabeza, no un golpe. ¿Dónde están las ampollas de Lorenzini? Sensores eléctricos. Esto es desagradable para el tiburón y lo hace retroceder, pero no provoca pánico. Algunos buzos usan medios de protección especiales, trajes metálicos hechos de malla, de cota de malla, y dispositivos que generan campos eléctricos débiles. El repelente eléctrico causa irritación en los canales sensoriales del tiburón, no dolor, por lo que se aleja. Pero los profesionales enfatizan que ninguna tecnología puede reemplazar el comportamiento adecuado. La mayoría de los encuentros exitosos con tiburones terminaron bien porque las personas actuaron con calma y respeto. Los tiburones suelen acercarse por curiosidad al explorar algo nuevo. En ese momento, los buzos tratan de mostrar confianza, enderezan el cuerpo, mantienen la mirada y no retroceden. Si el tiburón percibe a una persona como un oponente igual, casi siempre se retira. Muchos instructores experimentados dicen que lo más peligroso es mostrar miedo, porque un movimiento caótico o intentar huir a menudo se convierte en el error final. Si el tiburón se acerca directo, los buzos optan por una estrategia de contacto sin agresión. Controlan la distancia y mantienen las manos listas o sin agitarlas. Si el animal se acerca mucho, pon un objeto entre tú y el tiburón, cámara, aleta o linterna. Los tiburones suelen respetar el espacio y no avanzan si hay un obstáculo visual. En casos extremos, el tiburón muestra persistencia y se prepara para atacar.
por lo que la regla cambia. Si es imposible evitar el contacto, hay que actuar con decisión. Los buzos saben que los tiburones son sensibles en la punta de la aleta, ojos y hendiduras branquiales. No son puntos débiles como en Hollywood, pero un golpe ahí puede desorientar al animal. 1 o 2 toques firmes en el hocico o en la zona lateral de las branquias suelen ser suficientes para que el tiburón se retire. Lo principal es no golpear caóticamente ni parecer indefenso. Una persona sin entrenamiento no acertará en puntos sensibles. Los profesionales saben cuándo y dónde hay mayor riesgo: mañana, atardecer, agua turbia y áreas cerca de desembocaduras o zonas de pesca. Ahí hay más olores, ruido y presas, haciendo el comportamiento de los tiburones menos predecible. Seleccionar bien el momento y lugar para bucear ayuda a evitar encuentros innecesarios. Si ya ocurrió el encuentro y el tiburón mostró interés, recuerda que el pánico mata más que el tiburón. Quien mantiene la calma, observa los movimientos y controla la respiración, tiene grandes posibilidades de salir de la situación sin un solo rasguño. Lo interesante es que la mayoría de los buzos profesionales, tras estar muchas veces cerca de tiburones, no los consideran una amenaza y hablan de respeto mutuo. El animal ve a la persona como parte del entorno, no como presa. Por eso la regla principal es simple: no intentes vencer al tiburón, trata de ser parte de su mundo. Y así concluimos. Los tiburones, tras millones de años, son máquinas de supervivencia perfectas, pero aún conservan alma. En sus acciones hay lógica, precaución y cierto respeto por la vida que los rodea. Pueden matar, pero más a menudo evitan atacar. Al estudiarlos nos acercamos a comprender cómo funciona la naturaleza misma. Y quizás la lección principal es que el respeto al tiburón es respeto al océano, y el respeto al océano es respeto a la vida en la tierra.